radiolosangeles.cl presenta Yo elegí educar, un programa de la Universidad de Concepción y la Dirección de Educación Municipal, dedicado a la pasión, compromiso por educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí en Yo elegí educar. Ya partiendo marzo, ya partiendo, ¿cierto?, con toda la energía, retomando la actividad académica y además retomando este programa, un programa enfocado, ¿cierto?, en el sistema educacional y sobre todo en esta vocación de la enseñanza, en esta vocación de querer entregar, ¿cierto?, un estilo de vida completamente al servicio del aprendizaje, del conocimiento y de tantos niños y tantos jóvenes de nuestro país. Hoy día iniciamos ya la temporada desde marzo, ¿cierto? La temporada ya casi acabando el verano, ¿cierto? Ya se acabaron las vacaciones, los papitos ya empiezan a volver, ¿cierto?, a trabajar, la gente que no está de vacaciones, y los profesores también vuelven a trabajar. Así que estamos ya retomando con todo. Le pedimos a la audiencia que siga conectada, que siga la sintonía de Radio Los Ángeles, ¿cierto? Y además la transmisión que hace la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, desde el Facebook. Agradecemos también a estas dos instituciones, ¿cierto?, que nos acompañan día a día, porque atrás de nosotros hay un equipo enorme que trabaja, ¿cierto?, para hacer este programa y para poder, ¿cierto?, conversar y poder hacer esto más ameno. Así que le agradecemos, invitamos a que compartan, ¿cierto?, esta transmisión para que podamos llegar a muchas más personas y además en todo el transcurso del programa podamos, ¿cierto?, conversar. Ustedes pueden dejar sus opiniones ahí, porque en un ratito más las estaremos leyendo y estaremos contestando cualquier pregunta que le tengan hoy día a nuestros invitados. Bueno, pasando ya a la presentación de nuestros invitados, tenemos a dos grandes invitados. La verdad es que siempre tenemos buenos invitados y hoy día no es la excepción, porque hoy día tenemos a dos importantes invitados sobre la mesa, dos invitados que es un gusto para nosotros que hoy día puedan estrenar, ¿cierto?, ya desde marzo este programa. Voy a partir por las damas. Ella es profesora de Ciencias Naturales y Biología del Colegio Don Orione. Ha sido partícipe de cursos de sexualidad, incluso uno que se llama de nutrición a la obesidad, estaba leyendo por ahí. Participante también en programas como Entretenilo, en vinculación también con el medio. Ella es profesora, ¿cierto?, del Colegio Don Orione, y le damos la bienvenida a la profesora Tania Isla. Profesora, ¿cómo está? Hola Luis, muchas gracias por la presentación. Me imagino todos escuchan bien, ¿cierto? ¿Está bien el Muy audio? bien, Súper. clarito. Agradecida por la invitación. Como tú bien mencionabas, yo trabajo en el Liceo Don Orione, ¿cierto? Ya hace 7 años aproximadamente. Realicé mi práctica profesional ahí y me encuentro desarrollando mis labores pedagógicas en esa institución. Muy contenta y feliz, por supuesto, de aportar en educación. Como también mencionabas, conduzco y soy parte del guión, ¿cierto?, pedagógico de un programa que se llama Entretenilo y que lleva alegría, risas, diversión y también ahora educación, porque nos hemos actualizado en este tiempo de pandemia para poder desarrollar algunos experimentos básicos de ciencias, hacer algunas entrevistas y poder llevar a la comunidad de manera gratuita, ¿cierto?, información súper valiosa y también entretenida para los niños, sobre todo, que les ha tocado estar desde casa. Felices entonces de tenerla, vamos a conversar de todas esas ideas para que podamos transmitirle a la gente, ¿cierto?, que me imagino que es un trabajo intenso y además de formación. Yo creo que un profesor siempre es parte, ¿cierto?, de esos proyectos creciendo, ya una oportunidad para crecer para un docente, y no es la excepción también del siguiente invitado. El siguiente invitado, él es de profesión ingeniero en biotecnología vegetal, con magíster en innovación tecnológica y emprendimiento. Esta carrera a él lo ha llevado, ¿cierto?, a posicionarse como docente en la Universidad de Concepción. Ha tenido la oportunidad, ¿cierto?, de hacer clases, de estar en el aula, de estar en este proceso, ¿cierto?, de enseñanza-aprendizaje.
a lo mejor sin pensarlo, a lo mejor con quererlo, no sé cómo llegaría ahí, y hoy día lo vamos a conocer y vamos a conversar sobre este tema con Felipe Matamala Espinosa. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Luis, por la presentación. No tan solo trabajo en la Universidad de Concepción, sino que también trabajo en la Dirección Comunal de Educación de Los Ángeles. Ahí soy coordinador de una academia de innovación y emprendimiento escolar que es pionera a nivel nacional. Y aprovechando que está Tania acá, yo tengo muy buena relación con el Colegio Don Oriones, porque allá está Claudia Porma. Y yo todos los años, o por lo menos hasta el año 2019, antes de la pandemia, iba a dar charlas a los estudiantes de último año para poder darles charlas motivacionales para optar a distintas carreras de especialidades TPE o cómo está cambiando el mundo hoy día la innovación, la ciencia, la tecnología y el emprendimiento también como foco y como sello del establecimiento. Así que conozco muy bien lo que hace y lo que ha pasado en ese establecimiento. Así como súper breve, ellos lideraron el torneo El Plan, que es un programa para enseñar emprendimiento de etapas tempranas, creo que hasta el año 2016. Así que conozco muy bien cómo se mueven, qué es lo que están haciendo, así que agradezco el espacio y la oportunidad. Gracias, Luis. Gracias a ti, gracias a los dos por hoy día estar acá. Vamos a conversar de muchos temas. Ya vemos que el mundo es chico y dentro de la docencia ya hay muchos conocidos, pero hay un objetivo primordial, ¿cierto? Que es la enseñanza. Y vamos a hablar hoy día de mucho de eso, mucho, sobre todo en estos tiempos, ¿cierto? Que los profesores han sido bien nombrados, así que creo que hoy día vamos a conversar de eso, vamos a hacer un análisis. Y antes de eso, quiero invitarlos a que veamos una sección, y para eso también invitar a nuestro compañero, ¿cierto?, de esta sección, que es Ariel Merino, para que nos pueda, ¿cierto?, comentar algunas cositas, ¿cierto?, que han sucedido esta semana, algunos tópicos con respecto a la educación, y podamos conversar un poquito de esto. Ariel, bienvenido. Buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, hoy estamos aquí para escuchar a Tania y a Felipe, pero también tenemos una sección que se llama Avisos Importantes. Ahora mismo les voy a compartir pantalla para que puedan ver los avisos y noticias que tenemos para esta semana. De acá se los comparto. Me cuentan si se puede ver. Sí, Ariel, sí, se ve. Ya. Les comento. Yo Elegí Educar tiene una sección que se llama Avisos y Noticias, que para quienes no lo han visto durante enero, es un espacio para que nosotros contemos algunas noticias de interés sobre educación que se encuentran durante la semana, que han ido apareciendo durante la semana o durante las semanas pasadas. También tenemos saludos en este espacio. El primer saludo que vamos a tener es de todo el equipo que está detrás de este programa llamado Yo Elegí Educar. Aquí vamos a escuchar el saludo. Los invito a escuchar con atención el saludo de cada uno de los integrantes. Hola, mi nombre es Paola y junto con Nixa, Luis, Ariel, Karina, Camila, Valeria, formamos el equipo del programa radial Yo Elegí Educar, donde semana a semana contaremos con un grupo de invitados, docentes con quienes dialogaremos sobre su importante labor y quienes compartirán con nosotros su experiencia al haber elegido educar. También contaremos con una sesión de avisos y noticias, donde presentaremos lo más reciente en educación y otros temas. Además, mantendremos el diálogo con nuestros espectadores a través de las redes sociales. Así que recuerden, todos los jueves a las 18 horas. Estaremos transmitiendo en vivo a través del Facebook radiolosangeles.cl y del Facebook UDEC Los Ángeles. ¡Los esperamos! Ahora que escuchamos el saludo, vamos a seguir con las noticias. ¿Cuál es la noticia que tenemos esta semana? Esta semana tenemos una noticia que se llama el 65% de los trabajadores de la educación ha recibido la vacuna contra el coronavirus. Les cuento que el 15 de febrero comenzó la inoculación de los trabajadores de la educación escolar y preescolar, habiéndose vacunado hasta ahora el 65%.
Producto de esto, el 35% de los establecimientos de educación parvularia han vuelto a sus actividades presenciales en este momento. Esta es una muy interesante noticia, que estamos ya volviendo a la presencialidad de a poco. Ojalá sigamos así. Esta noticia la sacamos de La Tercera, un buen noticiario. Ahora tenemos otra parte de estos avisos, de estas noticias, y es un momento de conmemorar. Mi compañera Camila Valenzuela les va a dar un saludo a las mujeres en su día, porque es un momento de conmemorarlo. El día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, un día dirigido a conmemorar la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad en busca de la emancipación y de su desarrollo íntegro como persona. Por medio de este programa, invitamos a las y los docentes a conmemorar junto a sus estudiantes esta importante fecha. Nos quedamos con la invitación a conmemorar el Día de la Mujer, que es el día lunes 8 de marzo, para que docentes puedan recordarlo y con sus alumnos conmemorarlo. Le doy el paso a Luis Francisco para que sigamos con el programa. Ok, muchas gracias Ariel por estas noticias y avisos, ¿cierto? Que nos tiene preparado el equipo de comunicación, y como vimos, tuvimos la presentación y les comento a nuestros invitados de todo ese equipo, que en realidad son estudiantes de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología, que nos estamos preparando, ¿cierto?, para este camino de la docencia. También vimos ahí un saludo de Camila Valenzuela con respecto a lo que se nos viene este próximo lunes, que es el Día Internacional de la Mujer, en donde hay una conmemoración importante, ¿cierto?, por un hecho muy importante, y que creo que a nivel educativo hay que seguirlo motivando, no hay que perder, ¿cierto?, la esencia de que conmemorar, ¿cierto?, esas fechas tan importantes. Bien. Ya entrando más a terreno y ya para comenzar, ¿cierto?, la conversación, quisiera saber, ya vimos ahí, ¿cierto?, la noticia de que ya el 65% de los docentes se han vacunado. La mayoría de las veces este programa, la parte como más opinión o la libertad de expresión existe al final, pero me gustaría saber su opinión, me gustaría saber su punto de vista. La panorámica que ven, ¿cierto?, con este retorno a la presencialidad de los alumnos a la sala de clase. Nuestra comuna hasta el momento, ¿cierto?, se mantiene en cuarentena, pero si bien va a llegar un momento en donde a lo mejor se van a tener que acelerar las cosas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué creen que hay pendiente? ¿Qué creen? ¿Cuáles son las debilidades y las fortalezas como para volver en esta situación tan problemática? Profesora Tania. Bueno, gracias por la pregunta. Es una temática muy importante la que tú planteas, ¿ya? Si bien se va avanzando, ¿cierto?, en un proceso de vacunación, también tenemos que tener claro que hay un tema muy fuerte de educación y de cultura tras un regreso a clases. Ya nosotros sabemos que al menos acá en Los Ángeles nos encontramos en fase 1, eso significa una cuarentena total, o sea, idealmente movilidad lo menos posible, se sugiere, ¿cierto?, el teletrabajo inclusive para aquellos que puedan, lo que más puedan mientras tanto. Hoy día, por ejemplo, el Ministerio de Educación informa que ya hay 43 colegios que han presentado algún tipo de contagio frente a COVID-19, ¿ya? Yo creo que es un tema que también hay que abordarlo, que no se puede ver tan lejano. A medida, Dios mediante, ¿cierto?, vaya avanzando el tema vacunación, esperemos lograr llegar a ese eterno 70% de personas vacunadas, ¿cierto?, para poder empezar un poco a soñar en avanzar en esta especie de nueva vida, porque también sabemos que este virus ha hecho también que podamos desarrollar algunos otros hábitos, ¿ya? Hábitos que probablemente previos a una pandemia no la teníamos y que hemos tenido que ir incorporando para poder aprender de este virus, ¿ya? Y bueno, de las posibles pandemias, virus, infecciones, etcétera, que se nos puedan incorporar en el transcurso de la vida, ¿ya? Entonces yo creo que
si bien es súper positivo, ya porque sabemos que la educación a distancia cuesta, sobre todo me imagino yo, en aquellos niveles de los niños más pequeños, la enseñanza básica, los parvulitos, etcétera, es muy complejo poder desarrollar educación a distancia. Sabemos que los tiempos de atención son recatados, son disminuidos, ¿cierto?, por los estudiantes. Si eso se da de manera presencial, imagínate de manera virtual, ¿ya? Así es que esperemos poder tener un muy buen escenario, esperemos poder, cuando se regrese o en fase 2 o en fase 3, acá en Los Ángeles, al menos a las comunidades educativas, poder tener una buena reciprocidad de parte de tanto de los estudiantes como de los apoderados, y bueno, del autocuidado que debemos generar nosotros también como docentes. Y Felipe, ¿qué opina al respecto? Sí, comparto lo que dice Tania. Sin embargo, hay otros datos que también, bueno, los cambios culturales son los procesos más difíciles cuando uno quiere desarrollar cualquier cosa. Una de las líneas que yo he podido trabajar, por ejemplo, es gestión de la innovación, y el cambio cultural es el tema más fuerte para poder desarrollar mejoras, o para que todos empecemos a cambiar el switch, o por qué estamos haciendo esto de esta forma, o por qué lo tengo que hacer de una nueva forma si tradicionalmente lo he hecho así. Y ese es un tema súper fuerte, y sobre todo en nuestra cultura. Sin embargo, hay algo que son datos que son súper importantes. Bueno, una de las cosas que uno quiere hoy día es volver al aula, ¿cierto? Volver al aula, pero yo creo que no tanto por la adquisición de este conocimiento, sino que también es por la experiencia que me entrega ir a un aula física, porque no estamos acostumbrados a estar en un aula virtual. Pero la experiencia, yo no iba al colegio porque estaba obligado, pero iba porque estaba el recreo, porque compartía con mis compañeros, tirábamos la talla, nos reíamos, entonces hay una experiencia, íbamos a los talleres. Esa experiencia hoy día, a través de las herramientas digitales que conocemos, no se puede, no la están entregando. Por eso de repente, por ejemplo, los que trabajan en la universidad, los que están en laboratorio, o estudian carreras como la mía, y quieren ir al laboratorio y no tienen acceso al laboratorio, o gran parte de su formación está asociada a un laboratorio, y esa experiencia hoy día no la podemos trabajar a través de una pantalla. Pero tenemos que considerar que Estados Unidos hace mucho tiempo, o Inglaterra en algún momento dijo, oye, no más construcción de grandes infraestructuras para poder ofrecer un programa de educación, y dejaron de construir y generaron un espacio más o menos integral, donde está la empresa, se articulan varios actores y los estudiantes van a vivir una experiencia distinta. Entonces, hoy día lo que hizo la pandemia fue acelerar algo que nosotros ya vimos en algún momento, que fue en el año 90, que fue cuando nos globalizamos, ¿cierto? Que cuando llegó la era del Internet. Ya, pues, hoy día, nosotros hace 4 o 5 años atrás, estábamos viviendo la cuarta revolución industrial. Es decir, inteligencia artificial, Internet de las cosas, ¿cierto? Big Data, Machine Learning, que son todas las tecnologías emergentes que hoy día vienen y que hace mucho rato se estaba tratando de trabajar. Entonces, hoy día, esto yo creo que es una oportunidad. Me encanta el tema presencial, creo que es mucho más dinámico ir, ¿cierto?, al establecimiento, pero quizá hoy día podamos también cambiar el concepto y poder decir, oye, igual me gustaría pasar más tiempo con mi familia. En Australia, no sé si ustedes conocen, esto me salgo un poquito, disculpen, soy un poco disperso, yo era el alumno con déficit atencional y salí con promedio 5. No se preocupe. Por favor, en Australia, los procesos para talar árboles no son personas que los talan, sino que son máquinas, pero manejados por computadoras de personas que están a un par de kilómetros, con familia, teniendo sus tiempos para poder almorzar. ¿Qué es lo que nos pasó hoy día con el tema digital? Oye, pasamos la pega a la casa, no hicimos la diferencia, pero también sobreexigimos al docente para que me diera la clase o la experiencia, comillas, de 2 horas en aula, en 2 horas en computador. Y ahí hemos cometido errores, pero sí se tienen que ir dosificando algunas cosas. Muy de acuerdo con lo que dice Tania, los cambios culturales, el 70 o 80% que tenemos que llegar para poder volver a la presencialidad. Sin embargo, tenemos que considerar que cambiaron las cosas, y esto también es una alerta para también tomarlo como una oportunidad, porque hay clases que quizás las podemos hacer virtual, pero otras clases sí tienen que ser dentro del aula. Y eso también va a dosificar, y ahí tiene que haber el pensamiento de quien lidera el proceso, cómo dosificamos esto, porque en el establecimiento no tan solo beneficiamos al alumno, en el establecimiento hay profes, hay equipos directivos, que ellos son familias. Por lo tanto, cuando tú eres contratado por alguien, tú contratas a la familia entera. Entonces también tenemos que pensar en eso. Creo yo creo que por ahí iría. Yo creo que hay que hacer un mix de cosas virtuales,
oye, los chicos que tengan que viajar, que no viajen. Porque hay un porcentaje súper alto de chicos que están acá, ¿cierto? Pero que no pueden viajar. Ahora, el problema es la conectividad de Internet. Y con eso termino. El problema de nosotros es la virtualidad, que haya en plataforma. Esto existe hace muchos años, hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que nosotros en educación pública, por lo menos que donde yo trabajo, no tenemos acceso a Internet. Entonces, cuando después mandábamos todos los documentos a la ODS, decíamos que teníamos un 90% de conectividad a Internet, uno lo ve hoy día, y ni los chicos que están en la U tienen un Internet para poder conectarse a las aulas digitales. Y ese es un problema que hoy día se tiene que estar abordando. ¿Verdad, Felipe? Y muy de acuerdo contigo, sobre todo en lo que decían los dos, es un tema cultural. Ahora, si uno como sociedad, si fuéramos la voz de la sociedad y pudiéramos hacer como un mea culpa de todo esto, ¿cómo podríamos subsanar esta situación? Porque de cierta forma, claro, es un llamado toda esta situación a una adecuación. Yo creo que no va a volver a ser igual, a lo mejor vamos a utilizar mucho más los medios tecnológicos que como lo usábamos antes, ¿ya? Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para cambiar, cierto, esos aspectos culturales, para cambiar, cierto, esa desigualdad? ¿Necesitaremos más inversión en los colegios? ¿Cuál es la realidad? O por ejemplo en la universidad, ¿cómo ves tú, Felipe? O directamente en la dirección comunal. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo ven? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son las herramientas que al gremio de profesores, a los profesores que trabajan en aula, tienen que entregárseles para poder, cierto, hacer, y además al alumnado, para poder hacer este proceso expedito y de la mejor forma? ¿Qué creen ustedes, profesora Tania? Mira, nosotros, bueno, también hablando un poco de la experiencia que hemos vivido, al menos nosotros como colegio, ya que ha ido de menos a más, ya que también, como decía bien Felipe, claro, esto también se tiene que tomar como una oportunidad, ¿cierto? Porque la tecnología está y ha estado ya hace muchos años, ¿cierto? Y estas innovaciones y programas, y que la salita de presentación, y que la música, y que un Kahoot, que etcétera, ¿ya? Eso está desde antes. Ahora el tema es cómo nosotros lo tomamos, lo hacemos propio, hacemos esta transposición didáctica, ¿cierto? Para nosotros poder traspasarlo a nuestros estudiantes. Y de la forma también, porque imagínate, hay distintas modalidades. Hay colegios que hasta el día de hoy todavía no tienen una clase online porque el 80-90% de sus estudiantes no tienen conexión a internet, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos en ese caso? ¿Seguimos con una guía mensual? ¿Seguimos, no sé, probablemente enviando un material hacia la casa? ¿Ya? Entonces ahí está en donde yo creo que también debieran existir algunos lineamientos desde más arriba, y cuando hablo de más arriba, ministeriales, ¿cierto?, de gobierno, que nos pudieran entregar a nosotros las herramientas también a cada uno de los establecimientos, porque no todos tienen las mismas posibilidades, ya no todos tienen las mismas herramientas, no todos tienen las mismas capacidades, inclusive colegas o personas que trabajan en educación que todavía no manejan herramientas, ¿ya? Que tuvieron que partir de cero y probablemente proyectaron PPT, ¿ya? Porque no manejaban esta tecnología, ¿ya? Entonces, claro, es una oportunidad. Se nos vienen temas más adelante que probablemente vamos a tener que volver con esta modalidad híbrida, ¿cierto? De hecho, nosotros ya avanzando las fases, ¿cierto? Cuando volvamos a la presencialidad o semipresencialidad, probablemente yo voy a estar con un grupo de alumnos en sala y transmitiendo vía Meet o vía Zoom para los que no puedan llegar hacia el colegio. En nuestro establecimiento las condiciones están dadas, pero ¿qué va a pasar con aquellos que no las tienen? ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir con el tema conectividad a nivel país? ¿Qué va a ocurrir con el tema conectividad a nivel rural? ¿Ya? Yo considero que eso es fundamental. Si bien Felipe dice súper claro, la utilización de las tecnologías es una súper oportunidad, sí, pero educación es el profesor que está haciendo la clase, el alumno que está allá. La tecnología es un medio, ¿te fijas? ¿Cómo yo hago para poder sembrar la semilla que despierte al alumno para que yo pueda hacer clic con él y ese estudiante pueda conectar conmigo para desarrollar su aprendizaje y que sea significativo? ¿Ya? Ahora, lo que nos ocurre, por ejemplo, a nosotros los TP. Nosotros, claro, yo trabajo en plan común, pero ahora ya pasé a tercero y cuarto, así que puedo decir que soy TP también, ¿ya? Y ahora yo trabajo con Ciencias para la Ciudadanía, por ejemplo. Y el año pasado descubrí que Ciencias para la Ciudadanía es netamente proyectos. Entonces tuve que transformar mi metodología y trabajar directamente con ABP. ¿Y qué es lo que descubrí? Hay estudiantes, inclusive
les comento así de corazón, algo súper personal, he llegado a revisar trabajos, videos de alumnos que han estado en el programa de integración que me han hecho correr las lágrimas porque ellos han generado ABPs, por ejemplo, de los transgénicos, de cómo mejorar los productos del campo por medio de los transgénicos, y ellos están ahí grabándose en un gallinero mostrándome cómo se hace abono a partir de las fecas de una gallina, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo conecto con la realidad de mi estudiante? Ahí está el detalle. Puedo tener internet, puedo tener toda la tecnología del mundo, pero si yo no conecto con la realidad de mi estudiante, que a lo mejor le voy a estar hablando de algo que él no vive, que no es su realidad, imposible. Entonces, como te digo, espectacular que exista la tecnología, espectacular, pero necesitamos lineamientos para todos. Tengo la sensación que el año pasado era como remen como puedan, ¿te fijas? A lo mejor, obviamente, claro, estar en los zapatos de los que están más arriba también es difícil, y eso uno se pone en el lugar, y tampoco es una crítica así como que me voy en mala contra, no, sino que el tema es cómo lo hacemos, cuáles van a ser los lineamientos claves para este año académico, ¿ya? Porque claro, regresamos, algunos colegios ya entraron, otros colegios se tuvieron que ir a cuarentena, otros vamos a ir tratando de comenzar con esta etapa híbrida. ¿Qué va a pasar con los TP? ¿Cómo vamos a hacer a nuestros estudiantes que analicen un motor en mecánica? ¿Cómo vamos a hacer que realicen circuitos eléctricos? ¿Cómo vamos a hacer que desde administración se generen, no sé, un sinfín de cosas? Creo que eso quiero hablar porque si no me va a alargar mucho para que Felipe también ahí pueda complementar. Sí, pero es verdad eso, quedan como muchas incógnitas en algo que vemos que va a suceder, o sea, incluso se volvió a clases, yo creo que sin saber realmente cómo hay que hacerlo. Ya fue un piquero que no sabíamos ni siquiera dónde iban a caer. Entonces, ahora hablando de eso mismo, por ejemplo, aquí la profesora Tania decía, claro, ellos trabajan con técnicos y cómo van a enseñarles, ¿cierto?, al joven poder, ¿cierto?, a ver un motor, armar un motor en esta modalidad. Es un poco complejo, a lo mejor existe, como bien decía Felipe, pero ¿cuál es el emprendimiento? ¿Cuál es la innovación que deberíamos tener como colegios, crees tú, Felipe, en esta parte? ¿Cuál es la mirada y como el ministerio también, pues, o sea, a nivel nacional, qué es lo que deberíamos optar para poder mejorar esta situación? Mira, yo estoy súper de acuerdo con la Tania. Hay un tema que igual yo lo compartí en el DAEM. Nosotros dependíamos 100% de Internet, pero hay herramientas, así como hay herramientas online, hay herramientas offline. Entonces, que no necesitan Internet para poder trabajar algunas cosas y apenas tenga la señal, pueden mandar las tareas que tienes que desarrollar. Pero todos pensamos en plataformas online. Y en cuanto a cómo ver los motores o cómo ver eso, yo tengo dos experiencias súper buenas. Una, ¿vieron Star Wars? O sea, ¿han visto cuando de repente aparece un holograma? Así como de repente, hoy estoy hablando de aquí para allá, así como lo estamos haciendo nosotros, pero se ve la persona completa. El Tecnológico de Monterrey, el año 2019, en un congreso, ¿cómo se llama? En un congreso educativo en Santiago, en ese año yo estuve presencialmente en un auditorio, donde habíamos cerca de, no sé, 200, 300 personas. Y de repente llega una persona, un expositor que venía del Tecnológico de Monterrey, y pasa como con un carrito empujando una cuestión, saca la manta, ¿ya? Y dice, espérense un momentito, y su colega, que estaba en México, nos estaba dictando una clase ahí presencialmente, pero a través de un holograma. Y se veía igual a una persona. El Tecnológico de Monterrey lo empezó a desarrollar desde el año 2014, más aproximadamente, y parte de esta tecnología la saca de un emprendimiento chileno que se llama Cowell, y ellos trabajan con realidad virtual y realidad aumentada. Cowell está, ¿cómo se llama? La Alejandra Mustaki es parte de los socios emprendedores, que es la presidenta de la SECH, ahora creo que cambia, pero junto con el Mundo Casas, que es el empresario, son chilenos, y ahí tienes un buen ejemplo. Ellos decían, bueno, yo quiero que la educación cambie, y decía, yo quiero el mejor profe en el aula, y tenían esto instalado en 7 países. Imagínate esto después, tú te vas a medicina, hoy día es caro contratarlo, pero te vas a medicina, y dice,
oye, un especialista en todas partes, en vez de una videollamada, hoy día se está operando a distancia. Entonces, eso es súper importante porque hay algo que nosotros tenemos y que de repente es la resistencia al cambio, la resistencia a la incorporación de tecnología, que uno lo ve. ¿Por qué? Porque como dice Tania, dejamos al profe, o tú Luis lo dijiste, dejamos al profe, ya, hagan las clases, vean esto, y nunca les entregamos las herramientas para que el proceso de aprendizaje del alumno cumpla con estas competencias que nosotros queremos. Ayer salió una noticia, oye, los gamers, ¿cuáles son las principales competencias que se desarrollan los gamers? Yo no soy gamer, pero tengo sobrinos que son gamers. Y pasan todo el día jugando todo el cuento, y oye, se desarrollan competencias. Y más encima son los más cotizados en el mercado hoy día, los gamers, en otros países. Entonces, y lo otro, el tema de los motores, oye, hoy día con la realidad virtual, estos cuestiones que tenemos los aulos, para ponernos, es cierto que yo he visto videos, yo nunca he ocupado esas cuestiones, pero de repente veo que están caminando y como que se cae la gente y se empieza a mover, ¿cierto? Y como que va a pisar algo. Oye, eso se ocupa, y lo ocupa la Católica hace muchos años, porque para hacer prácticas profesionales, de repente en el área de minería, tú no puedes decir a Codelco, por favor, pare un poquito el proceso para poder entrar con mi alumno en práctica. No, tuvieron que llevar todo esto a realidad virtual, realidad aumentada, para que los chicos tengan una experiencia real de conocer cómo es la industria real de la minería. Y eso ayuda como una herramienta, como dice Tania, una herramienta para poder ayudar el proceso de aprendizaje. Pero ¿quién te entrega estos lineamientos? Mineduc hoy día, disculpen, yo trabajo en el sistema público, pero Mineduc hoy día, el Centro de Innovación, va recién hoy día con lenguaje digital, podría ser que tiene una herramienta, tiene ABP, está incorporando, cuando hoy día a nivel latinoamericano y en otros países se está hablando de estas tecnologías como una herramienta que facilite la experiencia y el trabajo también al docente. Entonces, yo creo que hay que ir mucho más allá. Les pido disculpas, lo siento. Gracias, eso es mi opinión. No, nada, disculpa, yo creo que son muchas cosas que a veces no sabemos. Incluso yo creo que esto también va en la formación del docente. A lo mejor nos falta también invertir mucho más ahí, o sea, invertir, yo quiero decir, en entregar la herramienta necesaria, ¿cierto?, para que el docente salga capacitado. Y también con eso, lo que habías nombrado antes, lo nombraron los dos, el tema cultural. O sea, esto para poder llevarlo a cabo, podemos entregar miles de herramientas, ¿cierto?, pero si al final tenemos un grado de desigualdad en nuestra sociedad, es un poquito complejo. Pasando ya al tema de la docencia, quisiera preguntarle a ustedes cómo comenzó todo este camino, para que le podamos explicar un poquito a la gente, ¿cierto? Este querer, que yo creo que en ese instante, tanto Felipe, ¿cierto? No creo que se imaginó a lo mejor estar en el grado de la docencia, como la profesora Tania tampoco, llegar a pasar una situación así como una pandemia de hacer clase online. Siempre uno cuando quiere ser profesor se imagina en la sala de clases, ¿cierto? ¿Cómo comenzó ese querer, ¿cierto? Ser parte de tantas vidas a través de la enseñanza, profesora. Le voy a dar el pase a Felipe porque yo sé que sus tiempos están un poquitito más acotados, así es que... Ah, tiene toda la razón. Démosle el paso a Felipe. ¿Cómo fue ese traspaso de rol? Mira, siendo súper sincero, yo no pensé que iba a ser docente, ¿ya? Que no iba a hacer clases. Yo hago talleres a los chicos desde quinto hasta tercero medio, cuarto medio. Pero no partí ahí. Yo partí en el tema de consultoría empresarial. Yo trabajo en innovación y emprendimiento, vivo de respiro innovación y emprendimiento de tecnología, me encanta. Pero en una oportunidad, yo siempre, como era el disperso, con déficit atencional, y después fui justo a un establecimiento municipal, veía que los chicos, uno no tiene tanta oportunidad, sobre todo en establecimientos, liceos, cuando tienen un buen porcentaje de vulnerabilidad. Y cuando empiezas a ver los indicadores, te das cuenta que le falta algo, le falta otra oportunidad, falta un aire distinto. Y eso yo visualicé por lo menos esa oportunidad y empecé a probar un poco algunas de las metodologías que yo trabajaba con las empresas, pero las empecé a adaptar a nivel estudiantil, cómo desarrollar habilidades socioemocionales de nivel grande, todo. Pero con esto es súper breve. Pero una de las cosas que es fundamental hoy día es que lo que estamos haciendo a través de la educación es transformar realidades. Eso es lo que hace la docencia, transforma realidades.
Es decir, hoy día nosotros, por eso a mí de repente me molesta cuando de repente sale a la palestra el tema de los profesores, porque finalmente no son por buena noticia en general. No los nombran como, hoy qué bueno que tengamos tantos docentes, o qué bueno que... No, son, oye, no quieren trabajar y todo lo que ha salido hoy día. Pero no es eso. Oye, el docente, el profe, la educadora, el asistente de la educación, transforman realidades. Y por eso, a mí me encanta la docencia, porque tú puedes hoy día transformar la realidad y entregarle herramientas a otros chicos, sobre todo para que tengan oportunidades, y tengan reales oportunidades. Y eso es súper importante. Yo creo que uno lo tiene que transmitir, lo respira, lo vive, y te enamoráis de esta cuestión. Pero lamentablemente, yo lo digo, lamentablemente, de repente el profe no es valorado por eso. Porque antes de esto, al profe le decían, tenéis 45 horas, y además tienes pega administrativa. Y nadie le valoraba eso. Yo vi a muchas profesoras y profesores que se tenían que llevar todas las cosas para la casa para poder terminar las actividades que tienen que desarrollar. Entonces, lo que hace la docencia hoy día, y lo que a mí me encanta, es cómo tú hoy día, con lo poco y nada que yo puedo aportar, puedo transformar las realidades de otros chicos, y yo creo que eso lo compartimos todos los que trabajamos en docencia. Qué lindo, ¿cierto? Que alguien que de cierta forma no estudió pedagogía hable así, ¿cierto? Del profesorado. Y la verdad, yo creo que fuiste la voz de muchos, porque yo creo que hay una deuda, y no es porque estoy estudiando esa carrera, yo creo que hay una deuda, ¿cierto? A nivel de docencia. Y es importante, ¿cierto?, irla rescatando, irla mejorando. Bueno, para no dejarte, ¿cierto?, sin el tiempo, no limitarte en el tiempo, y decirle a la gente que obviamente por eso, como bien lo dijo la profesora Tania, le dimos el tiempo a Felipe, porque Felipe se nos tiene que ir más tempranito. Te agradecemos enormemente que hoy día nos haya acompañado, y esperamos que, ¿cierto?, todo este pasar por este sistema te siga encantando y sigas transformando esas realidades que tú puedes tener al alcance. Así que te enviamos un abrazo grande y gracias por estar hoy día acá. Muchas gracias, que les vaya bien. Gracias, Felipe. Bueno, nos quedamos entonces con la profesora Tania, y yendo a lo mismo. ¿Cómo comenzamos? ¿Cuál fue los estímulos que recibimos, ¿cierto?, para poder elegir ser profesora? Bueno, la verdad es que no es algo con lo que nací, no es algo con lo que nací sabiendo que iba a ser profesora, ¿ya? De hecho, fui bastante porfiada y testaruda en mis épocas de colegio, no de desorden, sino que en no saber bien qué elegir. Es más, ahí tuve que hacer como una conjugación de ideas, porque desde el colegio, siempre en los test vocacionales, ¿cierto?, que uno realiza, siempre daba con el lado humanista, ¿ya? Pero a la profesora Tania, bueno, en ese tiempo a Tania nomás, le gustaba la biología, pues le gustaba la ciencia. No era muy brillante, pero me gustaba. Por lo tanto, cuando me dijeron, tus test, tu perfil apunta hacia el lado humanista, yo dije, no, es que yo voy a elegir el electivo científico. Y me fui al electivo de los científicos, ¿cierto? Y ahí fui conjugando, fui buscando, y después de cuarto medio, no entré a estudiar de inmediato, ¿ya? De hecho, uno de mis hermanos como que me dijo, oye, pero piénsalo, qué es lo que vas a hacer, etcétera. Me fui a trabajar a Concepción, aproveché de por ahí seguir estudiando, y después cuando rendí la evaluación vi mis resultados y yo dije, bueno, ahora hay que ver qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Y siempre desde pequeña estuve muy ligada también, según mis aspectos formativos, a las misiones, a la comunicación, a ser catequista, etcétera. Entonces, me gustaba mucho la comunicación con las personas. Y además me gustaban las ciencias, y tengo fobia absoluta a todo lo que tenga que ver con la salud. Entonces, decidí ser profesora de Ciencias Naturales y Biología, ¿ya? Ahora este bichito, esta como... ¿Cómo explicar este deseo de poder conectar con los chicos, con los jóvenes? Empieza a desarrollarse una vez ya estando en la universidad, ¿ya? También, bueno, tuve, no me gusta hablar de suerte, pero tuve como la fortuna de poder estar en una muy buena casa de estudio, que es la misma en la que estás tú hoy en día, y los chicos que están realizando este programa radial, ¿ya? Donde te entregan una educación mucho más personalizada, donde confían en ti, donde te escuchan, donde probablemente a lo mejor no destacas
ni tienes puros 7 en algo, pero sí se dan cuenta de que tú tienes alguna capacidad y que la puedes desarrollar. Y la calidad humana que yo encontré ahí de profesores también me hizo un poco despertar el cómo hacerlo, ¿ya? Porque tú sales de la universidad, aprendes materia, te entregan conocimiento, tratan de desarrollar tus habilidades de alguna u otra forma por medio de exposiciones, o vas a una prepráctica, o tu práctica profesional en sí, pero en definitiva, tú tienes que ser un ejemplo, ¿ya? Tú, como decía, tú transformas, como decía Francisco, ¿cierto? Felipe, perdón. Como decía Felipe, uno transforma. Ahora, ¿cómo transforma? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo forman los futuros agentes de cambio de la sociedad? ¿Cómo le haces el clic a esa persona para que después decida a lo mejor ser médico, ser profe, ser ingeniero? ¿Cómo lo haces? ¿Ya? Entonces ahí está el tema, porque no hay una clave. Yo considero sí que uno como docente tiene que luchar por desarrollar esta plasticidad en el estudiante para que él también no solo crezca en un ámbito académico, sino también en un ámbito valórico. ¿Cómo se va a desenvolver? Y esa pega va mucho más allá de cualquier otro cartón, por así decirlo, porque, claro, muchas veces él decía, a lo mejor no se valora tanto a los docentes, ¿ya? Pero a uno le basta con que haya un estudiante que te diga, gracias, profe, o sabe que confío en usted, pasa esto, ¿cómo lo hago? Yo creo que eso es más importante que cualquier otro comentario que pueda aparecer, al menos yo no me siento aludida. Sí duele desde un punto externo, ¿cierto? Quisiéramos que fuese una carrera muy valorada, ¿ya? Y que se pelotearan los cupos en la universidad para poder ingresar a estudiar pedagogía. Quizás no es así, pero sí podemos ir mejorando. Yo creo que siempre hay oportunidades para avanzar en esa temática y poder lograr grandes resultados. Bien, qué bonito escuchar, ¿cierto? Ese querer, ¿cierto? Que al fin y al cabo se hizo realidad. Que como bien dice, ¿cierto? Toda esa clave que uno siempre quiere buscar para poder llegar, ¿cierto? Para poder encantar a los jóvenes, a los niños con lo que uno está diciendo, se encuentra en la experiencia. Yo creo que eso se da ya a través de, en la misma sala, en la misma aula, ¿cierto? Con las realidades que se nos presentan, y más bien con 40, a veces 30, 40 realidades distintas. Y creo que ahí también es la complejidad que siempre se habla del profesorado, o sea, esa tarea difícil de poder llegar a 45 vidas distintas, siendo uno, ¿ya? Y faltando, ¿cierto?, muchos factores, a lo mejor socioemocionales, factores que deben fortalecer, ¿cierto?, la tarea docente. Para seguir continuando con esta conversación, junto a la profesora Tania, vamos a invitar, ¿cierto?, a una de mis compañeras para que podamos, ¿cierto?, leer algunos comentarios que hayan en las redes. Voy a invitar a nuestra chica ahí que nos está esperando, no sé si está. Sí, Karina, ahí está. Karina, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Luis. Qué bueno. Un saludo a los profesores presentes y a continuación leeré los comentarios que nos dejan vía Facebook. Miriam Verónica Espinosa Campos dice que está viendo el programa. Vía Parking Angol dice saludos a la profesora Tania Milena Isla Rivas. Mucho éxito. Dani Monilo dice, gracias profesora Tania por aceptar el proyecto de Entretenilo y realizar experimentos para las familias en cuarentena, a pesar del poco tiempo que tenías durante el año pasado. Muchas gracias. Por último, la profesora Eve Fer Uribe dice, un saludo muy especial a mi querida ex compañera Tania Mileni. Felicidades por su labor llena de alegría y entrega. Una pregunta para ella. Dice, ¿cómo transmitir alegría y motivación para nuestros estudiantes en épocas de pandemia y a través de un computador? Vamos a responder entonces. Gracias, Karina, por contarnos, ¿cierto?, lo que nos está diciendo la gente en casa. Profesora Tania, entonces, ¿cómo motivar? ¿Cómo hacer que los chiquillos vibren una emoción positiva, ¿cierto?, en estos tiempos difíciles? Qué bueno, qué bueno. Primero que todo, igual agradecer a todos aquellos que están escribiendo, compartiendo, viendo a lo mejor, qué sé yo, por acompañarnos, y también a ustedes por esta hermosa iniciativa. Saludar también a Evelyn, que ella estuvo tiempo atrás en el programa, yo también la seguí, y que es también una súper profe, y le agradezco mucho su pregunta. La verdad es que
es como una pregunta que de repente cuesta responder porque es algo que de repente uno lo trae como internalizado, ¿ya? A mí me pasa, y espero que ojalá a todos les pase, que si yo amo algo, no necesito vacaciones, ¿me entiendes tú? Es como, elige un trabajo que te guste y no vas a necesitar vacaciones, una cosa así. Cuando uno quiere tener energía, quiere tener credibilidad, cuando uno quiere entregar algo, si no lo hace de corazón, yo soy partidaria de no hacerlo, ¿ya? Yo creo que también parte de la energía que uno desarrolla como profesora, ¿ya? Porque igual hay que pensar que, bueno, ustedes más adelante ya cuando estén ahí, ¿cierto? Realizando sus clases y todo, muchos de mis estudiantes en práctica que también yo recibo, muchas veces me han dicho, profe, es que ya no doy más, estoy cansado, estoy cansada. Sí, pero tienes 40, por ejemplo, nosotros llegamos a tener hasta 46 alumnos por sala, ¿ya? Entonces tienes 46 mundos que están esperando que tú vayas y les despierten la chispa para que ellos también puedan explotar y poder avanzar en sus vidas. Entonces, yo creo que de ahí parte la energía, esa motivación intrínseca que uno tiene como profesor que es fundamental. Y lo otro, si yo quiero lograr un resultado, no puedo hacer una clase y estarle diciendo a mis estudiantes, saben que yo tengo altas expectativas, porque ni mi cara está haciendo, no tengo credibilidad. Si yo soy profe y mis estudiantes no me creen, olvídate que vas a lograr seguir algún aprendizaje significativo, y ni siquiera un aprendizaje, ¿ya? Entonces, si tú vas a trabajar y te vas a dedicar a la docencia, tú tienes que darlo todo y más, porque no vas a ser solamente la persona que entregue contenido, no vas a ser solamente la persona que dé una actividad o que plantee un proyecto, etcétera, ¿ya? Lo que tú vas a hacer es que tienes que entregar ese contenido. Vas a tener alumnos con distintas dificultades, no solamente de aprendizaje, a lo mejor socioculturales, emocionales, a lo mejor te vas a enfrentar dentro del aula de clases con distintas adversidades que tú vas a tener también que poder llevar a cabo, no sé, derivar, comunicarte con tu equipo de convivencia escolar, a lo mejor, por ejemplo, lo que hacemos nosotros este año, como, bueno, desde el año pasado, para poder nosotros tener contacto con tu estudiante, yo como profesora jefe, nosotros desarrollamos llamadas telefónicas a cada uno de nuestros apoderados y a cada uno de nuestros estudiantes, porque no tienes otra posibilidad. Si tú estás en una clase online y tienes 30, 32 alumnos, por ejemplo, a veces 10 o 15, no lo sé, según la red de cada establecimiento, ¿cierto? Tú ves el nombre del alumno, porque muy pocas veces también se atreven ellos a poder mostrar su cámara. ¿Cómo llegas a ellos? ¿Cómo los conoces? Entonces ahí está también el tanto por ciento más que tú tienes que dar como docente, y yo creo que por el trabajo con la energía no puedo decir que uno no se cansa. Sí se cansa, uno también tiene su familia, yo trabajo 44 horas en un colegio, como decía por ahí el Damimo Nilo, ¿cierto? Que en realidad él trabaja conmigo en el Entretenilo. Además del trabajo que realizaba yo el año pasado en el colegio, también pensábamos y dijimos, oye, hay niños que están en casa que a lo mejor quisieran hacer algún experimento básico de ciencias y lo pueden reproducir, ¿ya? Entonces, ahí está el plus, ahí está la energía, ahí está la entrega, pero sobre todo, te tienen que creer. Si tus estudiantes no te creen, no lo lograste. Es verdad eso, y hablamos hace unos programas atrás de esa característica esencial que debe tener el profesor de separar un poco las cosas, de tener como un manejo de la mente, un manejo de las emociones muy claro, con una habilidad súper fuerte, ya que son muchas vidas, como bien decía usted, que uno llega de cierta forma a convertirlas. El día a día lo hace muchas veces un profesor que hace la clase, el día a día de un niño o de un joven, y no se la pueden arruinar, ¿cierto? La tristeza o la falta de carisma de un profesor. Al contrario, tiene que ser usado, ¿cierto? Para poder motivar y para poder hacer, ¿cierto? Del proceso un proceso ameno, un proceso donde el alumno, ¿cierto? Quiera aprender, se motive a aprender. Leía el otro día unas frases que decía que para el aprendizaje se necesitan estímulos, ya se necesita la emocionalidad. Si el alumno no tiene la emocionalidad al principio,
existe una baja probabilidad de que quiera aprender lo que se le va a decir. Entonces, a eso, ¿cierto?, es lo que queremos apuntar, ¿cierto?, como docentes. Y quería preguntarle, y se la voy a dejar hecha, porque vamos a invitar también a otra compañera para que nos pueda invitar a las redes sociales, pero se la voy a dejar hecha. ¿Cómo ha sido la experiencia de Entretinilo? No sé si lo dije bien, pero he visto... Entretenilo. Sí. Entretenilo, ya, ahí sí. ¿Cómo ha sido la experiencia de hacer por así decirlo, puede ser una educación distinta, porque ahí se educa finalmente, pero de una forma completamente distinta, una fórmula que finalmente capta la atención y que es totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados. Así que le voy a dejar la pregunta ahí puesta y voy a invitar a mi compañera Valeria Garcés para que nos pueda comentar. ¿Dónde nos pueden encontrar? ¿Qué nos pueden decir, cierto? ¿A qué correo? ¿A qué Instagram? ¿A qué todo? Valeria, ¿cómo estás? Hola, gracias Luis. Bueno, los quiero invitar a todos a que sean partícipes y agradecer la audiencia que tenemos en esta vuelta de vacaciones y que todos los invito a que todos sigan a nuestro Instagram que se llama Yo Elegí Educar. Ahí van a poder encontrar a los invitados que tenemos semana a semana, las diferentes temáticas, pueden a través, es un contacto directo con el equipo en donde pueden enviar sugerencias, críticas obviamente, y pueden además indicarnos qué temas les gustaría que tratáramos, de educación o de contingencia. Y por eso los dejo a todos muy invitados a que puedan ser parte de nuestra comunidad y se unan al Instagram, porque ahí está toda la información que pueden acceder en toda la semana. Además, aprovechando este momento, quiero añadir a mi compañera Karina algunos saludos que llegaron de Nancy Salas, que dice: profesora Tania, la felicito, concuerdo con sus opiniones, soy profesora. Además, que le encanta Entretenilo, que justamente va a ser el tema que ahora van a pasar y a comentar el proyecto que participa la profesora. Así que muchas gracias y los invito a participar. Muchas gracias, Valeria, por esos comentarios, ¿cierto? Así que quedó la pregunta hecha. Entretenilo, ya me lo aprendí. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Mira, la verdad es que Entretenilo es como entretenido, pero Nilo porque trae un mimo que se llama Nilo, el mimo Nilo, ¿ya? Bueno, te cuento, nosotros con el mimo Nilo somos nacidos en la ciudad de Angol, nacimos allá, y bueno, por ahí surge una oportunidad, de partida fue algo absolutamente autónomo, ya un tiempo de día sábado, ¿cierto?, que dedicamos, y yo dije, desde cuando yo estaba en la universidad, me voy a remontar un poquitito para atrás, siempre soñaba con a lo mejor poder tener alguna especie de combi, de vehículo donde yo pudiera adaptarlo y que tuviera una célula afuera y poder ir a los lugares donde los chicos no tenían acceso, por ejemplo, a un laboratorio, pero siempre enfocado como en los más pequeños. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja en enseñanza media, uno se da cuenta que en realidad los chicos no están conectados con los laboratorios. ¿Ya? Hay como no sé cómo llamarlo, una deuda desde ese punto de vista de las ciencias en la enseñanza básica porque no hay experimentación. ¿Ya? Entonces yo decía, chata, ¿cómo poder despertar ese bichito en los más pequeños para que de esa forma se potencie un poco mejor la ciencia, etcétera? Y con este mimo que yo te mencionaba, ya que es el mimo Nilo, se nos ocurre unir fuerzas, por así decirlo. Él tenía, primero, que era más conocido, ¿cierto? Yo soy solamente la profesora que hace las clases, entonces él era como el personaje, y él tenía la alegría, ¿cierto? Es más entretenido, y yo por otro lado quería llevar a cabo este proyecto que lo tenía en mente desde hace tiempo, que a lo mejor obviamente ahora no iba a poder ser presencial, pero estaba la posibilidad de hacer una transmisión, porque de repente uno también puede utilizar los medios de comunicación o las redes sociales para también sacar provecho, ¿cierto? Un día sábado, uno de nuestros amigos nos facilitó un espacio, ¿ya? Y fuimos a grabar un primer capítulo. Nunca lo ensayamos, nada, llegamos y dijimos, vamos a probar, y de hecho me recuerdo que hicimos un capítulo que se llamaba El huevo saltarín. Colocar un huevito en vinagre, algo pero demasiado simple, básico.
y resulta que a las personas les gustó. Lo transmitimos, ¿cierto? Esto comenzó a hacerse conocido y desde la UFRO, desde la Universidad de la Frontera, Campus Angol, ¿ya? Nos contactaron y nos dieron la posibilidad de poder socializarlo, ¿ya? Entonces, desde ahí en adelante comenzamos a trabajar con aquello y ya ahí cambió un poco, ¿cierto? Porque se nos sumó una productora, entonces ya no había un fondo negro, nos facilitaron, imagínate, un jardín infantil de allá de Angol, nos facilitó sus dependencias para nosotros poder desarrollar este proyecto. Los días sábados nos reuníamos ahí para poder grabar, ¿ya? Entonces estaba el camarógrafo y nosotros dos ahí para poder experimentar y hacer algunas cositas. Se nos sumó un actor, ¿ya? Ese actor es como el malo de la película, de hecho ahora ya pronto se van a estrenar nuevos capítulos ahí para que nos sigan también en el entretenido, ¿ya? Aprovechando, y se dio, es una experiencia muy linda, muy entretenida, partimos haciendo experimentos de ciencias, ¿ya? Hemos entrevistado en términos de cultura mapuche, van a venir capítulos de comida típica, de música, hasta de chinchineros. Así es que ha sido, pero muy entretenido, ha sido muy entretenido, y lo mejor de todo es que mezclamos la pedagogía, las ciencias con la entretención. Qué potente. O sea, de que existen opciones para hacer esto entretenido, existen las opciones. Así que es una motivación, ¿cierto? Un mensaje, yo creo, a muchos docentes, creo que una idea increíble de poder llevar a cabo, ¿cierto? Un mensaje a muchos niños, a muchos jóvenes, de otra forma. Así que, ¿por dónde entonces los podemos encontrar para que la gente sepa? Sí, por supuesto. Bueno, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos una fanpage que se llama Entretenilo. Y si gustan, si se perdieron nuestros capítulos, voy a aprovechar ahí la instancia, nos pueden buscar también en YouTube como Entretenilo y ahí aparecen todas nuestras cápsulas de video para que las puedan ver, las pueden compartir con sus cursos, para aquellos docentes que trabajan a lo mejor en enseñanza básica. Considero que es un muy buen material, muy lindo y está hecho con mucho cariño. Y lo otro también, quisiera aprovechar la instancia, no alejándonos tanto también de la pedagogía, ¿cierto? De lo valioso también que es un poco de repente cuando usted me acordaba todavía de la pregunta de Evelyn, cuando me dice, ¿cómo lo haces con la energía? ¿Sabes qué de repente utilizo yo mucho con mis estudiantes? Aparte del tema emotivo, como tú dices, qué cosa más linda es poder llegar una mañana, por ejemplo, ahora yo estoy haciendo clases online solo en la mañana, ayer nosotros, y poder preguntarle a tus estudiantes cómo estás, ¿ya? ¿Cómo está su familia? ¿Ya? Porque si no es como llegar a abrir algo y comenzar y no tiene sentido, ¿ya? Yo creo que ahí también hay un enlace importante de conectar con tu estudiante. Y lo otro es el humor. No puedo estar en un lugar si no tiro una talla de repente para poder conectar, o quizás también dar ejemplos graciosos. No sé, de repente estar viendo fotosíntesis y hablar decirle a los chiquillos, entonces tú cuando vayas con tu pololo, tu polola al parque, ¿cierto? Y te des cuenta que está el pastito, le vas a decir qué lindos son, qué maravilloso poder estar aquí al lado de estos estomas que gracias a ellos se van a abrir y cerrar, ¿cierto? Para que tú puedas respirar, no sé, cosas tan simples como esas, ¿te fijas? Yo creo que ahí está la clave. ¿Cómo tú vas a hacer esta transposición didáctica? ¿Cómo tú como profe te conviertes en un ser plástico, esta plasticidad, y conectas con tu estudiante para que él también se pueda interesar en lo que tú le estás diciendo? Eso quería decir. Gracias, profesora, gracias por su mensaje. Estamos muy agradecidos, de cierta forma, como equipo, de haberla tenido hoy día acá. Bueno, queremos comentarle a la audiencia que se conecta ahora que estuvimos con 2 invitados, estuvimos con Felipe Matamala y además estuvimos con la profesora Tania. Le agradecemos y me gustaría saber, ¿qué desafíos tiene? ¿Qué sueños tiene con respecto a la educación? Mira, desafíos desde que uno abre un ojo en la mañana. Yo creo que eso está constante. Yo creo que los desafíos en educación son muy amplios. Por ahí voy a retomar también un poco lo que hablaba Felipe, ¿ya? Hay mucha tecnología, hay muchas posibilidades, pero eso debiese ser para todos,
Ya nos damos cuenta que a lo mejor yo puedo estar trabajando muy bien desde mi escritorio aquí en casa en este momento, que puedo utilizar bien la tecnología, que podemos llegar a nuestros estudiantes, que a lo mejor si hago un Kahoot con ellos y hay un ganador, le hago llevar, no sé, un Rolls de sushi, ponte tú, ya como premio a su casa. Pero hay comunidades educativas que no tienen esas posibilidades, ¿ya? ¿Cómo lo podemos hacer llegar a todos? ¿Cómo podemos ver que hay, por ejemplo, veíamos, nosotros hacemos oración todas las mañanas, en nuestra oración del día de ayer o en la del día de ayer, apareció una imagen que me llamó mucho la atención porque resulta que, claro, en la televisión muestran cuando el profesor o la profesora iba en una carreta a dejar textos a sus estudiantes. Y estamos hablando de tecnologías virtuales. Entonces estamos a años luz de poder tener las mismas oportunidades para todos todavía. Y yo creo que en eso hay que enfocarse. También lo que tú decías, a lo mejor hay una deuda en capacitación. Quizás las universidades ya deberían comenzar a pensar en cómo modificar las mallas. ¿Cómo modificamos nuestras mallas curriculares para enfrentar esto que se viene? Desafíos para los docentes, desafíos ministeriales, desafíos de conectividad, ¿ya? Y por supuesto, actualizarse. Uno comienza a estudiar y no para nunca. De hecho, yo soy profesora de ciencia y biología, pero gracias a Dios he tenido la oportunidad en mi comunidad educativa de poder trabajar hasta en orientación. Capacitarse, no sé, en TIC, capacitarme en sexualidad, afectividad y género, he hecho cursos hasta de obesidad, como tú decías delante, porque uno nunca para y vas a tener situaciones emergentes en tu aula, ya sea virtual, online, offline, como decía Felipe, que ahí aprendí algo nuevo también, ¿ya? Y ¿cómo lo vamos a resolver? Si tú eres el que está a cargo, el que tiene el contacto directo con el estudiante eres tú, ¿ya? ¿Cómo tu estudiante se va a acercar a ti para decirte, profesora Tania, ¿sabe qué pasa esto? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué confianza le entregas tú al estudiante? ¿Qué confianza le entregas a la familia que está detrás del estudiante? O sea, por ejemplo, tener mensajes que te lleguen de los apoderados que sea un buen año, y este año ni siquiera voy a ser profesora jefe de su hijo. Entonces yo creo que ahí está la clave. Conectar con la realidad de tu estudiante, independiente que tengas la mayor tecnología del mundo o que tengas que ir en una carreta a dejarle sus libros. Y alejándose también de esto como de... Cuando a uno le dicen, es que tú hablas como desde la guata, desde el amor. Es que si tú no amas tu carrera, entonces estás mal enfocado. ¿Te fijas? Yo creo que esos son los desafíos que tenemos en general. Porque a lo mejor yo puedo hablar de desafíos personales, no sé, hacer un magíster, me encanta la didáctica. Yo me muero sin la pedagogía, ¿te fijas? A mí me interesa comunicar. No me imagino en otro ámbito. Te invitan, qué sé yo, a los cursos para hacer, no sé, UTP o directivo, pero a mí me gusta hacer clase, ¿te fijas? Entonces siempre ir en ese norte. Si me puedo proyectar a lo mejor en mejorar el entretenido, si me puedo proyectar en a lo mejor plantear algún proyecto para el colegio, espectacular. Pero yo creo que el desafío es de la educación en general para todos. Eso, Luis. Bueno, nos quedamos entonces con ese mensaje de la profesora Tania del Liceo Don Oriones, ¿cierto?, en donde hace clase, que aprovechamos de mandarle un saludo a todos aquellos estudiantes del Liceo Don Oriones que nos están viendo para que puedan retomar, ¿cierto?, y aparte todos los jóvenes de nuestra ciudad y niños que puedan retomar sus actividades académicas de la mejor forma. Le agradecemos enormemente su compañía el día de hoy, profesora Tania, su tiempo, ¿cierto? Sabemos que ya están empezando, así que ya debe estar con todo, ¿cierto?, en el norte, ¿cierto?, buscando el norte de sus clases y todo. Así que para terminar quisiera pedirle, porque nosotros tenemos un sello para despedirnos, que repita la frase "yo elegí educar", dice su nombre primero, dice "yo elegí educar" y tú te animas, para que podamos convencer a aquellos jóvenes que ya están a puerta, ¿cierto?, de recibir resultados, algunos ya los recibieron, de matricularse, todo, para ver si hay alguna alma por ahí que quiera dedicarse a la docencia y sobre todo en las puertas de la Universidad de Concepción. Profesora. Sí, por supuesto. Y sobre todo hablando de la universidad, yo tengo un cariño pero enorme frente a la universidad y siempre voy a estar ahí a disposición también para lo que ellos necesiten, ¿cierto? Para la profesora Paola, tengo los mejores recuerdos de ella, así es que por supuesto que hay que motivar. Es más, cuando nosotros ingresamos, éramos como 80 y tantos alumnos. Ya no me recuerdo bien la cantidad, pero faltaba sala, ¿ya? Así es que, estimados estudiantes,
a motivarse con la pedagogía, seamos los agentes de cambio de esta sociedad, despertemos la chispa en los demás para poder educar. Se puede, cuesta, es un mundo para poder navegar ahí lo que a ustedes gusten, el área que a ustedes les guste, y siempre van a haber personas que necesiten educación, por lo tanto también es un buen campo laboral, independiente que sabemos que a lo mejor las condiciones no van a ser óptimas, pero también sabemos que de repente el tema económico no es tema cuando se trata de amar lo que uno hace. Yo creo que si uno lucha por lo que quiere, la sigue y la consigue. Así es que mira, te voy a decir lo siguiente. Yo soy Tania Milena Isla Rivas, yo elegí educar, ¿y tú? ¿Te sumas? Eso, muchísimas gracias, profesora. Quedamos entonces con ese mensaje. Nos despedimos hasta el próximo jueves, si Dios lo permite, ¿cierto? A las 18 horas por Radio Los Ángeles y además por la página, ¿cierto?, oficial de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Le agradecemos enormemente, profesora, y nos vemos hasta el próximo jueves en Yo Elegí Educar. Yo elegí educar.